Bienvenido familia a este es su canal Catholic Ministry, aquí su servidor Edwin Molina, y hoy en el tercer domingo de Adviento tenemos una excelente reflexión donde vamos a contemplar cuáles son esos ámbitos importantes para nosotros llegar a esa salvación que nuestro Señor Jesús nos ofrece y que ha conseguido por nosotros en su santa cruz. Pero familia, antes de empezar leyendo el Evangelio del tercer domingo, vamos a empezar con el pie derecho y por favor, recen conmigo la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó, el Pater Noster. En nombre del Padre, y Filii, Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui si celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libéranos a malo. Amén. Bendito sea Dios, familia. Ahora en este momento vamos a leer el Evangelio según San Juan, primero de 19 al 28. En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no, lo soy. ¿Eres tú el profeta o Mesías? Y respondió: no. Y le dijeron: pues dinos quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron: pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, en la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Wow, familia, este ha sido el Evangelio. Y la realidad es que en este día la iglesia nos insta a estar alegres. Esa es la realidad, familia. A estar alegres aún en medio de este tiempo de expectación y penitencia. Pero eso permite como alternativa que el color de los ornamentos de esta misa es rosa. La fisonomía de San Juan Bautista es con la que la Santísima Virgen y el profeta Isaías, una de las figuras que predominan en el ambiente. San Juan Bautista dispuso a los judíos para la venida del Mesías. Él mismo nos prepara también a la unión cada año más estrecha que Jesús trata con nuestras almas en Navidad. Deseemos, pues, el advenimiento que el apóstol dice está cercano. Lejos de temerle, suspiremos por él con santa impaciencia. Familia, los medios necesarios que debemos considerar para la salvación son los que hoy vamos a estar meditando. Y quiero recordarle este versículo del Evangelio. Soy la voz de uno que llora en el desierto. Haz recto el camino del Señor. Todos desearían ser salvados y disfrutar de la gloria del paraíso. Pero para ganar el cielo es necesario caminar por el camino recto que conduce a la felicidad eterna. Este camino, familia, es la observancia de los mandamientos divinos. Por lo tanto, en su predicación, el Bautista exclamó lo siguiente: haz recto el camino del Señor. Para poder caminar siempre en el camino del Señor, sin girar a la derecha o a la izquierda, es necesario adoptar los medios adecuados. Estos medios son, en primer lugar, la desconfianza de nosotros mismos. ¿Usted había escuchado eso alguna vez? En segundo lugar, la confianza en Dios. Y en tercer lugar, la resistencia a las tentaciones. Esos son
tres elementos importantísimos. Y este de la desconfianza en nosotros mismos, muy pocas veces le he escuchado hablar. Y es tan importante porque a veces nos sentimos autosuficientes y que sí podemos y nos olvidamos de que realmente no es así. Con miedo y temblor, dice el apóstol, trabaja tu salvación. Filipenses 2:12. Para asegurar la vida eterna, siempre debemos estar penetrados por el miedo. Siempre debemos tener miedo de nosotros mismos. Con miedo y temblor y desconfiar por completo de nuestra propia fuerza. Porque familia, sin la gracia divina no podemos hacer nada. Sin mí, dice Jesucristo, no puedes hacer nada, familia. No podemos hacer nada por la salvación de nuestras propias almas. San Pablo nos dice que de nosotros mismos no somos capaces ni siquiera de un buen pensamiento. Y eso es algo que a veces un poquito, pues como que, ay, ¿cómo tú te atreves? Nosotros tampoco somos la escoria de la vida, ni somos intrínsecamente malvados. Pero no, hay que comprender un poquito más. Porque dice así San Pablo: no porque seamos capaces por nosotros mismos de pensar cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Eso lo dice San Pablo en 2 Corintios 3:5. Sin ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Jesús para merecer una recompensa. Y dice lo siguiente, San Pablo: os hago saber, pues, que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús, y ninguno puede exclamar, Jesús es el Señor, si no es en Espíritu Santo. Lo pueden leer en 1 Corintios 12:3. Y es así, familia. Nosotros somos suficientes a través de la gracia de Dios, pero sin la gracia de Dios no somos suficientes para hacer el bien mayor. Miserable el hombre que confía en sí mismo, en el camino de Dios. San Pedro experimentó los tristes efectos, familia, de la confianza en sí mismo. Y Jesucristo, acuérdense que le dijo lo siguiente: en esta noche, antes de la polla, me negarás 3 veces. Lo podemos leer en Mateo 26:34. Y entonces, confiando en su propia fuerza y en su buena voluntad, dice San Pedro: sí, aunque muera contigo, no te negaré. Pero ¿cuál fue el resultado, familia? Ustedes solo saben muy bien. ¿Cuál fue el resultado de esa buena fe y esa confianza en sí mismo de Pedro? En la noche en que Jesucristo había sido tomado, Pedro fue reprochado en la corte de Caifás por ser uno de los discípulos del Salvador. El reproche lo llenó de miedo. Negó 3 veces a su maestro y juró que nunca lo había conocido. ¡Wow! La humildad y la desconfianza en nosotros mismos son tan necesarias para nosotros que Dios nos permite a veces caer en el pecado, que por nuestra caída podamos adquirir humildad y un conocimiento de nuestra propia debilidad. ¿Y qué tan necesario eso? Porque somos tan testarudos que no nos fijamos que no somos insuficientes. Y hasta que ¡pum!, nos damos duro contra la pared o contra el piso, hay que decimos, wow, yo solo no puedo. Y ahí entonces empezamos a clamar a Dios. Por la falta de humildad, David también cayó, familia. Por lo tanto, después de su pecado dijo, antes de ser humillado, ofendí. Por lo tanto, familia, el Espíritu Santo pronuncia bienaventurado al hombre que siempre tiene miedo. Dice así: bendito es el hombre que siempre tiene miedo. Proverbio 28:14. El que tiene miedo de caer desconfía de su propia fuerza. Evita en la medida de lo posible todas las ocasiones peligrosas y se encomienda a sí mismo a menudo a Dios. Y así preserva su alma del pecado. Pero el hombre que no tiene miedo, sino que está lleno de confianza en sí mismo, se expone fácilmente al peligro del pecado. Rara vez se recomienda a sí mismo a Dios y así cae. Póngase a pensar,
cuando nosotros estamos así, que nos sentimos llenos del Espíritu Santo y que estamos súper felices y que vamos por el mundo, se nos olvida rezar porque pues estamos súper felices y entendemos que estamos con Dios y ¡pácata! Caemos porque nos olvidamos que sin Cristo no podemos hacer nada. Imaginémonos a una persona suspendida sobre un gran precipicio por un cordón sostenido por otro. ¿Tú sabes? Imagínense así, ¿no? ¿Verdad? Seguramente gritaría constantemente a la persona que lo apoya: aguanta, aguanta, por el amor de Dios, no lo dejes ir. ¿No? El cordón de aquel lado. Todos estamos en peligro de caer en el mismo abismo de todo crimen. Si Dios no nos apoya, de ahí que nosotros deberíamos suplicarle constantemente que mantenga sus manos sobre nosotros y que no nos deje caer en todos los peligros. Al levantarse de la cama, San Felipe Neri solía decir todas las mañanas, increíble oración en esta familia: oh Señor, mantén tu mano en este día sobre Felipe. Si lo haces, Felipe, si no lo haces, Felipe te traicionará. Y un día, mientras caminaba a través de la ciudad, reflexionando sobre su propia miseria, con frecuencia decía: me desespero, me desespero. Un cierto religioso que lo escuchó, creyendo que el santo estaba realmente tentado a desesperarse, lo recogió y lo animó a esperar en la misericordia divina. ¿Y cuántas veces nosotros, familia, nos encontramos en esa desesperación de que, wow, no quiero caer en este pecado, no quiero hacer esto, no quiero tomar esta decisión? Pero se nos olvida respirar, tomar un tiempo y encontrarnos con Dios en la oración. Pero el santo le respondió: me desespero de mí mismo, pero confío en Dios. Por lo tanto, durante esta vida en la que estamos expuestos a tantos peligros de perder a Dios, es necesario que vivamos siempre en gran desconfianza de nosotros mismos y llenos de confianza en Dios. Y no crean, familia, que esto que estamos hablando es algo como contrario al amor propio, contrario al amor de Dios, al amor al propio, al amor al prójimo. No tiene nada que ver. Es todo un conjunto. Es simplemente de que no nos llevemos de ego, de esa soberbia de que nosotros sí podemos solos y nos olvidamos de vivir en la gracia de Dios. Y el segundo medio importante para esa salvación que nosotros debemos contemplar es la confianza en Dios. Por eso decía sobre la confianza en Dios. San Francisco de Sales dice que la mera atención a la autoconfianza debido a nuestra propia debilidad solo nos haría pulsimanes y nos expondría a un gran peligro de abandonarnos a una vida tibia o incluso a la desesperación. Cuanto más desconfiamos de nuestra propia fuerza, más debemos confiar en la misericordia divina. Este es un equilibrio, dice el mismo santo, en el que cuanto más se eleva la escala de confianza a Dios, más desciende la escala de confianza en nosotros mismos. Y es así. Escuchemos: oh pecadores que han tenido la desgracia de haber ofendido a Dios hasta ahora y de haber sido condenados al infierno. Si el diablo les dice que solo queda poca esperanza de su salvación eterna, respondan con las palabras de la Escritura. Y grábense esto, familia, escríbanlo. Nadie ha esperado en el Señor y se ha confundido. Eclesiástico 1:11. Nadie ha esperado en el Señor y se ha confundido. Ningún pecador ha confiado nunca en Dios y se ha perdido. Hacer entonces un propósito firme de no pecar más, abandonarse en los brazos de la bondad divina y estar siempre seguros de que Dios tendrá misericordia de ustedes y los salvará del infierno. Echa tu cuidado sobre el Señor y Él te sostendrá. Eso lo podemos leer en los Salmos. Salmo 50 y pico, 23. El Señor, como leímos aquí en el libro de San Gertrudes, dice: el que confía en mí me hace tal violencia que no puedo sino escuchar todas sus peticiones. ¿Cuál es eso de nuevo? El que confía en mí me hace tal violencia
que no puedo sino escuchar todas sus peticiones. Pero dice el profeta Isaías, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas, tomarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarse. Aquellos que pongan su confianza en Dios renovarán su fuerza, dejarán de lado su propia debilidad y adquirirán la fuerza de Dios, ahí como las águilas en el camino del Señor, sin fatiga y sin nunca fallar. David dice que la misericordia acabará a quien espera en el Señor. Perdóneme, que la misericordia abarcará en aquel que espera en el Señor. El que espera en el Señor será rodeado por su misericordia para que nunca sea abandonado por ella. Qué belleza. Hay que abandonar la misericordia divina de Dios. San Cipriano dice que la misericordia divina es una fuente inagotable, súper inagotable, familia. Aquellos que traen recipientes de la mayor confianza, extraen de ellos las mayores gracias. Cuando nosotros ponemos la mayor confianza en Dios, más gracias recibimos. Por lo tanto, el profeta real ha dicho, que tu misericordia, oh Señor, esté sobre nosotros como hemos esperado en ti. Y hay que recordarnos que siempre que el diablo nos aterroriza al poner ante nuestros ojos la gran dificultad de preservar en la gracia de Dios, a pesar de todos los peligros y ocasiones pecaminosas de esta vida, vamos a responderle, levantar nuestros ojos a Dios y esperar que en su bondad ciertamente nos envíe ayuda para resistir cada ataque. He elevado mis ojos a las montañas, de donde vendrá ayuda en mí. Lo podemos leer en Salmo 21. Y cuando el enemigo nos represente nuestra debilidad, digamos con el apóstol, puedo hacer todas las cosas en Él que me fortalece. Y como muchos lo conocemos, en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. De mí mismo no puedo hacer nada, sino confiar en Dios, que por su gracia podré hacer todas las cosas. Por lo tanto, en medio de los mayores peligros de perdición a los que estamos expuestos, debemos recurrir continuamente a Jesucristo y arrojarnos en las manos de quien nos redimió con su muerte. Deberíamos decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, el Dios de la verdad. Esta oración debe decirse con gran confianza para obtener la vida eterna. Y a ella debemos agregar, que lo dice aquí creo que en el Salmo 31. En ti, oh Señor, he esperado, que no me confunda para siempre. Familia, y para terminar, el tercer medio para lograr este camino hacia la salvación es la resistencia a las tentaciones. Importantísimo, ¿eh? Yo sé que lo escuchamos, pero siempre es bueno refrescar y entender un poquito más acerca de cómo se puede lograr esto. Es cierto que cuando recurrimos a Dios con confianza en tentaciones peligrosas, Él nos ayuda. Pero en ciertas ocasiones muy urgentes, el Señor a veces desea que cooperemos y nos hagamos violencia a nosotros mismos para resistir las tentaciones. En tales ocasiones no será suficiente recurrir a Dios una o dos veces. Será necesario multiplicar las oraciones y que con frecuencia postrarnos y enviar nuestros suspiros ante la imagen de la Santísima Virgen y el crucifijo, gritando con lágrimas, aquí tengo el crucifijo: María, Madre mía, ayúdame. Jesús, mi Salvador, sálvame por el bien de tu misericordia. No me abandones, no permitas que me pierda.
Hermosísima oración. Tengamos en cuenta las palabras del Evangelio. Cuán estrecha es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos hay que lo encuentran. Mateo 7:14. El camino al cielo es estrecho, y es estrecho los que desean llegar a ese lugar de felicidad. Caminando por los caminos del placer, se sentirán decepcionados y por lo tanto, pocos lo alcanzan, porque pocos están dispuestos a usar la violencia contra sí mismos para resistir las tentaciones. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la llevan. Mateo 11:12. Al explicar este pasaje, cierto escritor dice: debe ser buscado y obtenido por la violencia el que desea obtenerlo sin inconvenientes o llevándolo a una vida suave e irregular, no lo ha de adquirir, será excluido de él. Esa violencia, familia, que tanto estoy hablando, es tener la fuerza de negarte a ti mismo cuando tengas esa tentación, la fuerza de mirar hacia un lado, la fuerza de rezar aunque no lo sientas, porque eso es violencia contra tu propia carne, tu nivel bajo de ti mismo, tus deseos de la carne. Para salvar sus almas, algunos de los santos se han retirado al claustro. Algunos se han confinado en una cueva. Otros han abrazado los tormentos y la muerte. Los violentos los llevan lejos. Algunos se quejan de su falta de confianza en Dios, pero no reciben de su desconfianza que surja la debilidad de su determinación de servir a Dios. Santa Teresa solía decir: el diablo no tiene miedo de las almas irresueltas. Y el sabio ha declarado que los deseos matan a los perezosos. Proverbios 11:25. Los deseos matan a los perezosos. Algunos desearían ser salvados y convertirse en santos, pero nunca deciden adoptar los medios de salvación como la meditación, la frecuencia a los sacramentos, el desapego de las criaturas. O si adoptan estos medios, pronto los entregan, se dan por vencidos, dicen ya no puedo más, se aburren. En una palabra, están satisfechos con deseos infructuosos que no dan frutos y por lo tanto continúan viviendo en enemistad con Dios, o al menos en timidez, en tibieza, lo que al final los lleva a la pérdida de Dios. Si entonces deseamos salvar nuestras almas y convertirnos en santos, debemos hacer una fuerte resolución, una decisión hoy, no solo general y ambiguo para entregarnos a Dios, sino también en particular para adoptar los medios adecuados y nunca abandonarlos después de haberlo tomado una vez. De confianza en nosotros mismos, confianza en Dios y resistir a las tentaciones. Estos medios, no abandonarlos, familia. Por lo tanto, nunca debemos dejar de orar a Jesucristo y en su Santa Madre por la santa perseverancia. No podemos dejar de insistir en negarnos contra esas cosas que se nos presentan a través del mundo, de la carne y de nosotros mismos. De donde viene ese deseo de la concupiscencia hacia el mal, hacia el autosatisfacernos hasta que no podamos más. Familia, yo no soy un santo. Yo vivo y me esfuerzo y paso mucha lucha con esas tres cosas. Auto de confianza en mí mismo se me hace a veces muy difícil. Y estoy siendo sincero. Para muchos es fácil, para otros es muy difícil. Porque tiene mucho que ver los temperamentos. Y luego en otro momento voy a crear un video acerca de los temperamentos y cómo los temperamentos influyen en nuestra vida espiritual. Entonces, familia, la confianza en Dios, por la gracia de Dios, no se me hace difícil. Ahora,
La resistencia a las tentaciones no tan fácil. Pero aquí estamos, familia, para hacer la lucha. Y esta lucha no la estamos haciendo solos. Estamos con las manos de Mamá María y todos los santos. Entonces, para concluir, familia, como me encanta a mí y lo hacemos por costumbre en nuestro querido canal, vamos a cerrar de la mano de Mamá María. No se olviden rezar el Santo Rosario todos los días que puedan, familia, ¿eh? Por favor, que siempre se me olvida. Suscríbanse al canal, denle a me gusta, comenta aquí debajo qué pensó, qué le hace pensar esta reflexión, porque esto ayuda muchísimo a crecer el canal y que este video le llegue a muchísimas personas que tanto necesitan escuchar estos 3 métodos, otros 3 medios que no podemos olvidar para poder llegar a la santidad. Muy bien, acompáñenme a hacer esta oración hermosa a nuestra querida Madre. En nombre de Padre, Filii y Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, Filio e Spiritu Santo, sicut ora principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Mater dolorosa, ora pro nobis. Sancte Joseph, Tero Demonum, ora pro nobis. En nombre del Padre, Filio y Espíritu Santo. Amén. Familia, oren por mí. Yo siempre oro por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.